puede, sí se puede, sí se puede. Hola, bienvenidos a la pantalla de M95 Televisión, que les ofrece periódicamente el programa que auspicia el grupo Costa del Sol Si Puede Podemos. Estamos, como saben, en plena campaña electoral y, como saben, a nivel nacional se presenta el partido, la coalición Unidos Podemos en toda España y, lógicamente, Málaga y su provincia, y concretamente en nuestra comarca, tienen su representatividad. Pero voy a hacer la presentación de nuestros invitados. Como verán, una cara muy conocida, como es Victoria Mendiola. Buenas noches. Buenas noches, Pepe. Vicky, para las amistades y para todos ustedes, Vicky, además da permiso, sin problema. Como saben, es concejala en el Ayuntamiento de Marbella por el grupo Podemos, y también, como les decía, en plena campaña pues nos visita el candidato número 1 del partido de la coalición Unidos Podemos. Tenemos con nosotros a Alberto Montero. Buenas noches, Alberto. Buenas noches, ¿qué tal? Agradecido de estar aquí, hombre. Siempre es bueno conocer el punto de vista y la intencionalidad de personas como, en este caso, Alberto, que va de número 1 en un grupo, bueno, que está ahí, y que estamos hablando del Congreso, estamos hablando donde se legislan leyes para hacer la vida más, por lo menos en mi punto de vista, hacerle la vida más fácil a la ciudadanía. Pero antes, si me permiten, vamos a hablar un poquito, Vicky, del tema municipal, ¿no? Por supuesto. ¿Qué va a ocurrir con el tema del pleno, que son todos los últimos viernes, y está pendiente la campaña, digamos, en plena efervescencia? ¿Qué va a ocurrir? Pues se va a celebrar en el mes de junio. ¿Se celebra este mes? Se va a celebrar este mes, pero se va a hacer el día 29, que cae en martes, en lugar de... Una vez pasada las elecciones. Habitualmente se celebra el último viernes del mes, pero se va a celebrar, en este caso, el martes. Muy bien. Y por otra parte, Vicky, un año de gestión del equipo de gobierno. ¿Qué punto de vista tiene el grupo municipal Costa del Sol Si Puede Podemos en cuanto a la gestión derivada del equipo de gobierno? Pues nosotros nos hemos mostrado insatisfechos, ¿no? Porque hay muchos aspectos y muchos acuerdos que formaron parte de la investidura, en la que se invistió el Partido Socialista al actual alcalde, que todavía no se han podido llevar a cabo, no se han hecho realidad. Y en ese aspecto, pues ya hemos mostrado en varias ocasiones nuestro descontento, ¿no? Hay varios aspectos en los que nosotros hemos hecho propuestas y se están realizando, pero que consideramos que, sobre todo en el que más hemos trabajado, que es el rescate ciudadano, y en ello, pues la oficina hipotecaria, de asesoramiento hipotecario, que es algo que el ayuntamiento tendría que estar llevando a cabo desde un principio, pero no ha podido ser. Un tema eminentemente social. Exactamente, porque Marbella, al fin y al cabo, pues es un municipio supuestamente libre de desahucios, pero todavía los desahucios son inminentes, ocurren día a día, y es algo que era un compromiso que teníamos desde un principio, y intentamos que la Delegación de Derechos Sociales pues lo iniciara. De hecho, presentamos un proyecto que se lo dimos prácticamente se lo pusimos en la mesa, y ha pasado un año en el que aún se sigue articulando por lo que nosotros proyecto aprobado, ¿no? Fue presupuestado. Y presupuestado, más que aprobado. Exactamente, y fue una de las negociaciones duras que tuvimos que realizar, porque en un principio te acordarás que no aprobamos, votamos en contra del presupuesto, y luego hubo una negociación posterior en la que esa fue una de los principales aspectos de la negociación, en la que dijimos, estos puntos, sobre todo lo que es un presupuesto son 30.000 euros, ya que la Delegación de Derechos Sociales es algo que no puede llevar a cabo, que no lleva articulando, pero no puede llevar a cabo, que sea algo que se externalice de alguna manera, o que lo pueda complementar. Propusimos a una cooperativa que ya
que se llama Kinema, sí. pero bueno, que fuera con cualquier otra cooperativa o otro servicio, no tenía que ser precisamente ese. Nosotros lo estamos ya llevando a cabo en nuestras sedes, tanto en Marbella como en San Pedro, y ya tenemos unas 50 familias afectadas, las cuales más o menos acuden entre 5 y 8 familias todas las semanas, y de hecho ya los resultados van a aparecer esta semana concretamente que viene. Se van a firmar ya 2 daciones en pago, hay varias reestructuraciones de la deuda, o sea que ya los resultados se empiezan a ver. Y para eso hay que hablar con la otra orilla, por ejemplo con la banca, ¿no? Creo que habéis tenido alguna que otra reunión con directores de banca donde se ven estos problemas. ¿Qué resultados habéis sacado de ese tipo de reuniones? ¿Hay resultados positivos tanto en cuanto no llegar a situaciones tan extremas como ella? Sí, bueno, los bancos se encuentran bastante receptivos. Al final nos hemos reunido con 5 en concreto y la verdad era más que nada para plantear pues que entiendan que nosotros servimos de vínculo, de filtro, sí. Porque en realidad lo que hacemos es facilitar su trabajo. Las familias acuden a nosotros. Entonces el abogado en este caso analiza la situación, les explica las diferentes opciones que tienen y entonces sirven un poquito de contacto. El hecho de las reuniones con los bancos es para que sepan de nuestra existencia, de que es a través de los servicios municipales, y que al mismo tiempo el abogado tenga una persona, un enlace dentro del banco para poder canalizar todos esos casos, ¿no? Entonces ha sido muy positivo en ese aspecto. Esperábamos que hubiera sido el alcalde en este caso el que hubiera participado, pero bueno, no ha podido ser. Nosotros tomamos la iniciativa y bueno, seguiremos insistiendo. Vicky, en este año, ¿qué grado de aceptación, satisfacción o no satisfacción aporta, digamos, a la gestión de un año del actual equipo de gobierno? En una palabra, ¿contento, descontento? Insatisfechos. Bueno, Insatisfechos. Tú sabes que nosotros se nos invitó a entrar en el gobierno. Nosotros desde un principio dijimos que no podíamos hacerlo porque ellos tienen un proyecto totalmente diferente, y lo que dijimos es que nosotros vamos a hacer una oposición constructiva, aportando, y es lo que hemos hecho. Y de hecho, muchísimas de las mociones y las propuestas que han pasado por los plenos, por nuestra parte, como tú sabes, tenemos 2 mociones en cada pleno, siempre han sido en línea con nuestro programa electoral y también con el acuerdo de investidura que teníamos firmado con el tripartito. Que firmaron por 4 partes, ¿no? Exactamente. Y para terminar, porque tengo que entrar sí. con Alberto, porque con todo tu respeto, por favor, sí. Para mí es muy interesante, como dije al principio, el número 1 de una formación que tiene perspectiva. Tengo que hacerle preguntas. Por último, en cuanto a la actual situación, tú ves, digamos, con la aportación de Costa del Sol, si puedes, te lo he hecho varias veces la misma pregunta. En una palabra, integrarse el Costa del Sol, si puede, en el equipo de gobierno. ¿Hay perspectivas en ese respecto? No. Es algo que el alcalde nos pregunta insistentemente. Obviamente él entiende que hacemos aportaciones interesantes y le gustaría tenernos dentro de... Pero sería... Mi compañero Cata y yo lo describimos como entrar en el abrazo del oso, ¿no? En el que definitivamente no queremos estar porque no compartimos proyecto. Hay aspectos que no llegan a realizar. Sabemos que no va a ser posible. Es algo que no nos planteamos. Al principio y seguir manteniéndolo. Bien, Alberto Montero, no se me pasó, él es economista. Sí, soy profesor de economía. Se entiende que el mundo de la economía mueve, si no todo, casi todo. Si no todo, casi todo, ¿no? Hombre, está la humanidad, que eso vale más que nada, ¿no? Pero el tema económico, pues... ¿Cuáles son, en opinión del Grupo Unidos Podemos, cuáles son los temas vitales, los fundamentales, por lo cual se presenta a estas elecciones, y cuáles, digamos, en síntesis, las líneas maestras del programa de Unidos Podemos? Pues las preocupaciones y los objetivos son fundamentalmente los mismos que tienen todos los ciudadanos y que expresan continuamente un mes tras otro en las distintas encuestas del Centro de Estudios Sociológicos, ¿no? Que es básicamente el desempleo, básicamente la corrupción,
básicamente la pérdida de derechos, ya sean civiles, políticos, el problema de la emigración también de nuestros jóvenes y de no tan jóvenes, pues son elementos fundamentales que expresan a cuyo servicio de esos problemas, de la solución de esos problemas, ponemos nuestro programa. Las líneas fundamentales en materia económica pasan esencialmente por plantear una política económica que genere empleo. Y eso pasa, después de estos años de austeridad, por ponerle fin a la austeridad, pero no ponerle fin en el nivel en el que estamos y decir, bueno, pues a partir de ahora las cosas van a seguir por lo menos como estamos, sino que hay que recuperar derechos, gasto social, en educación, en sanidad, en dependencia, que ha sufrido una tajada de 2.000 millones a lo largo de la legislatura. Todo eso hay que recuperarlo a los niveles previos a la crisis, el gasto social, y creo que esa es la gran diferencia que nos distancia del resto de grupos políticos. El resto de grupos políticos se plantean decir, bueno, no hay más recortes, ya, pero no hay más recortes no significa que la situación actual sea satisfactoria para los ciudadanos. No hay más recortes y vemos como las listas de espera en los hospitales no paran de crecer. No hay más recortes y vemos como los sanitarios, los profesionales de los servicios sanitarios están al borde de un ataque de nervios un día sí y otro también. No hay más recortes y tenemos a niños estudiando en caracolas. Todo esto es en barracones, ¿no?, para quien no conozca el término. Todo eso hay que darle una vuelta atrás y eso pasa esencialmente por una política económica distinta. Alberto, al ser economista entiendo yo que para cubrir todo eso, que me parece perfecto, hay que recabar en buscar financiación, como se dice vulgarmente, ¿no? Sí. Buscar dinero para aportar, ayudar, sobre todo a la gente que está, digamos, en peor situación. Sí. A esa gente hay que volcarse con él. Pero claro, el país en su conjunto tiene que estar fortalecido económicamente. ¿Cuál es la política que lleva o que va a llevar el Partido Unidos Podemos? Pues básicamente coincidimos plenamente en el diagnóstico, ¿no?, en lo que acabas de decir. Para nosotros es esencial rescatar a las personas, ante todo, y sobre todo a un tercio de la población. Yo creo que es algo que no se repite las suficientes veces y yo cada vez que me lo pregunto, que tengo la oportunidad, lo repito. Un tercio de la población de este país que en este momento vive en pobreza o en situación de exclusión social. Es decir, que estamos construyendo un país que aparentemente se está recuperando económicamente, pero que sin embargo esa recuperación se está produciendo a costa del empobrecimiento de un tercio de esa población. Pero sin embargo, paradójicamente, los ricos son más ricos. Eso Sí, no es posible. paradójicamente ese es el proceso. No es tan paradójico, es que esto es un juego de suma cero. Cuando unos ganan, otros pierden. Entonces paradójicamente, o no tan paradójicamente, durante estos años se ha incrementado la desigualdad. Los que más tienen más y los que menos tienen menos. Paradójicamente parece que la recuperación se realiza a costa del esfuerzo de muchos. El ejemplo en una zona turística como es Marbella, la Costa del Sol, Málaga en su conjunto, es también paradójico. Hemos recuperado el empleo, hemos recuperado niveles de turismo casi récord. Sí. Los ingresos han mejorado y sin embargo los sueldos de las camareras de piso están a niveles de país subdesarrollado. No solo eso, Alberto, yo sé porque hace 10 años una mujer o hombre de servicio de hostelería hacía el trabajo hoy, antes lo hacían 3, ahora lo hace uno, el mismo servicio, y eso no es justo. Además, no con un sobresueldo, con un sueldo que quizás no llega ni a 1.000 euros. No, se produce. Ahí hay dos elementos, o sea, dos tendencias distintas, ¿no? Una, el que se va recortando personal y se va explotando al que se queda, sobre la base sobre la base del miedo. O sea, piensa en cualquier padre de familia o madre de familia que tiene un trabajo que son los únicos ingresos y que su jefe le dice, pues mira, es lo que hay, estos son, como dice mi madre, lentejas, o te reduzco el sueldo, o trabajas más horas sin horas extras, o no, o vas al desempleo, porque además tengo 30.000 personas esperando en Málaga para ocupar tu puesto de trabajo. Esa situación se tiene que acabar sí o sí. Y por otro lado, acabarlo, perdona, sí,
la reforma laboral está dentro de las intenciones las de dos reformas laborales, la de Zapatero del año 2010 y la del Partido Popular, tienen que derogarse, pero no porque queramos acabar con todo lo que se ha hecho hasta ahora, sino porque esas reformas laborales han tenido una consecuencia fundamental sobre la negociación colectiva. Y la negociación colectiva y el derecho del trabajo en su conjunto es un derecho que en términos técnicos se llama tuitivo. ¿Qué significa tuitivo? Que es un derecho que trata de proteger a la parte más débil en una negociación. Y la parte más débil en el mundo del trabajo siempre ha sido el trabajador o la trabajadora, que como necesita del salario para poder vivir, pues acaba prestándose a todo, incluso a perder derechos para poder obtener ese salario. Entonces, las reformas laborales, esas dos, lo que han ido es deteriorando la negociación colectiva hasta el punto en el que pues prácticamente se ha desmantelado, y la capacidad de los empresarios, bien para no renovar los convenios o bien para no necesariamente sentarse a negociar esos convenios, coloca a los trabajadores que están empleados en una situación de debilidad, y al mismo tiempo con la presión desde fuera de muchos trabajadores y trabajadoras que están dispuestos a reducir salarios, a reducir derechos para acceder a ese empleo. Entonces, ¿es necesario derogarlas? No, insisto, no porque queramos acabar con todo lo que hay, sino porque han tenido lo bueno dejarlo. Exactamente, por lo favor. bueno dejarlo. Pero sí para reforzar la posición de los trabajadores en la negociación colectiva. No puede ser lo que tú decías hace un momento, que esta recuperación se consiga a base de que haya más pobres y más ricos o menos ricos que más tienen. Es una realidad, no es que lo diga yo ni me lo he inventado, eso es una realidad. Otro de los temas que me gustaría conocer en boca del candidato número 1 por el Congreso para estas elecciones, por Unidos Podemos, el tema territorial. El tema territorial es importante en mi opinión, ¿no? Unido se consigue más que dividido. Completamente de acuerdo. Bien. Pero lógicamente cubriendo, digamos, las historias, todo lo que ustedes quieran, pero la unión es fundamental. ¿Qué piensas sobre el tema? Bueno, lo voy a decir con temas concretos. Tema Cataluña, tema País Vasco, tema Galicia. Nuestra posición es siempre la misma, y en el caso siempre ha sido la misma y ha sido manipulada para tratar de dar a entender algo que no es lo que defendemos. Nosotros no somos independentistas. No somos independentistas. Lo puedo decir más alto, lo puedo decir en inglés, en francés, y lo puedo escribir en el muro de aquí atrás. Lo que decimos es que en Cataluña hay un problema político. Un problema político que es el resultado de, uno, la intransigencia del Partido Popular, que se ha negado a negociar o a sentarse a negociar ese problema en ese territorio, y dos, el resultado de recortes sociales y de derechos que han venido ocurriendo en esa parte de España en estos últimos años, que además allí han sido unos recortes más intensos por parte de gobiernos conservadores, fundamentalmente de convergencia. Lo que nosotros decimos es que cuando hay un problema político solo se puede solucionar de forma política, y no hay un mecanismo más democrático político que preguntarle a la gente qué es lo que quiere. Si ese planteamiento se pusiera abiertamente sobre la mesa como una forma de salida, no como el punto de llegada, sino como una forma de salida de la situación de conflicto en la que vivimos, nosotros haríamos campaña, y lo hemos dicho y lo vamos a mantener, porque Cataluña, el País Vasco, donde no se plantea el problema, y Galicia, donde se plantea, pero de forma muy tangencial, porque estas comunidades autónomas se mantuvieran en el país, porque coincidimos en lo que acabas de decir tú, y lo llevamos tan dentro de nosotros que el nombre se llama Unidos Podemos en este caso. Es decir, que para nosotros la unidad de España no está en discusión. Ahora, que los problemas políticos hay que resolverlos de forma democrática tampoco debería estar en discusión en este país. O sea que para llegar a otra orilla, si destruye el puente, nunca llega. Exactamente. Hay que construir el puente. Exactamente. Hay quien destruyen puentes y encuentran con abismos y luego no saben cómo saltar al otro lado. Otra de las cuestiones del tema de las instituciones. Sí.
Sabes que, por ejemplo, desde el gobierno central, comunidades autónomas, diputaciones, mancomunidades, ayuntamientos, ¿no te parece que son muchas formas y se despista uno y cuesta más dinero, etcétera, etcétera? En una palabra, las diputaciones, el Grupo Unidos Podemos van a mantener, si consigue poder, van a mantener las diputaciones. Las diputaciones son una institución que viene de muy atrás en este país y eso tiene un recorrido histórico importante, pero son fundamentales para el medio rural, es decir, para llegar a aquellos lugares donde del gobierno central o incluso las comunidades autónomas pues tienen mayores dificultades para conocer las necesidades y para traducir en políticas y en uso de los recursos esa solución de esas necesidades. Para nosotros las diputaciones no son un elemento problemático ni desde luego constituyen un elemento que hayan conducido a hundir a España y aumentar el déficit ni nada por el estilo. Cada una de esas instituciones tiene un papel significativo. Es cierto que hay duplicidades en algunas de ellas, es cierto que hay problemas muchas veces en la articulación de que el ciudadano no sabe, e incluso ciudadanos que se cambian de comunidad autónoma para atender a servicios que no reciben en la propia. Creo que eso no es justo, ¿no? No, en absoluto. Por eso nuestro planteamiento es abrir una discusión que necesariamente debe ser con todo el resto de fuerzas políticas. Yo creo que ningún partido, primero, no va a estar en disposición, no va a tener mayoría suficiente, la mayoría absoluta en este país se han acabado, no va a estar en disposición para ello. Y segundo, que la estructura territorial del Estado y la estructura de organización del Estado no es una cosa que pueda resolver uno y imponer al resto, sino que tiene que ser el resultado consensuado de las fuerzas políticas que estén en el terreno. Por ejemplo, grandes temas como la educación, por ejemplo, grandes temas como sanidad, son cuestiones que ahorraría el Estado dinero si se unifica, por ejemplo, la compra. Viene un medicamento que se va a actuar en todo el país. Si lo compran 17 mancomunidades o comunidades, creo que sale más caro, creo yo. Sí, pero ahí es donde vemos, por ejemplo, acabas de citar un tema preciso en que hay total coincidencia con el Partido Socialista, que lo ha planteado la Junta de Andalucía, que el Gobierno Central lo ha echado para atrás y donde pues es de sentido común lo que tú acabas de decir. Es decir, que no tiene ningún sentido el que se fragmente la demanda y la compra de esos medicamentos en 17 o en 1.500 cuando la capacidad de negociación de uno frente a uno es mucho más potente. ¿Se acabará, Alberto, la maldita frase de corrupción? Pues se acabará cuando lleguemos al gobierno, cuando se abran las ventanas, cuando se miren debajo de las alfombras, cuando se depuren responsabilidades políticas, cuando la política deje de ser visto como una profesión y pase a ser visto como un servicio público que brinda un ciudadano de una forma temporal y no haga de esto una carrera profesional, se va a acabar con ellos. El Senado, ¿Unidos Podemos está por reestructurarlo o por anularlo? Está por reestructurarlo, por anularlo no, por reestructurarlo y convertirlo realmente en una Cámara Territorial, que es lo que no ocurre ahora. Es decir, que el Senado es un lugar donde algunos partidos mandan a sus personas con una situación penal más delicada, por decirlo suavemente, para que estén aforados y no... Parece el cementerio de elefantes. Bueno, el cementerio de elefantes corruptos en muchos casos, y donde no cumple realmente esa función territorial para la que está diseñada, porque no hay voluntad de que eso ocurra. Bueno, vamos a hablar un poquito de Málaga y su provincia. Sí. Porque representa todo, no Málaga capital, toda la provincia. ¿Cuáles son, en tu opinión, los grandes problemas donde va el diputado Alberto va a trabajar aquí hay que pensar en dónde vive uno, como es natural, ¿no? ¿Cuáles son los grandes temas las grandes necesidades de Málaga y su provincia? Yo ahí te distinguiría dos cosas. Uno, el mandato que el diputado tiene por su programa con respecto a Málaga, y otro, el mandato que el diputado tiene por su compromiso con respecto a su país.
El mandato que tiene con respecto a Málaga es el que se decidió por parte de los malagueños cuando elaboramos nuestro programa. Nuestro programa, la parte territorial, se hizo de forma participativa, la gente se reunía, con independencia de si eran de Podemos o no, para decidir cuáles eran los grandes problemas y cuáles debían ser las propuestas que deberían incorporarse en ese programa. Luego se estableció una lista, se votaron y se ordenaron por orden de prioridades. En el caso de Málaga hay 3 prioridades significativas que habrá que pelear por ellas. Uno, que es como ya la carta a los Reyes Magos de esta provincia, que es el tren litoral. Eso es tremendo. Sabe que yo tengo ahí copia de el diario de sesiones del año 1905, que se hablaba ya del tren Málaga-Algeciras. Sí. Alberto, 1905, hace 110 años. Es que es absolutamente incomprensible que ese tren no esté funcionando, pero no Málaga-Algeciras, sino Málaga-Nerja también. Es decir, tenemos un recorrido a lo largo de toda la Costa del Sol que podría articularse buscando otra forma de movilidad, donde tienes a la gente viviendo en Málaga pero teniendo que ir a trabajar a su puesto de trabajo en la costa, que es donde más trabajo se genera, y teniendo que desplazarse en su vehículo. Alberto, el movimiento se demuestra andando. La línea Málaga-Fuengirola es rentable, muy rentable. Ya no solo rentable, es una aportación social de primera. Y bueno, hay que ser torpe. Sí, hay que ser torpe, hay que tener poca ganas de hacer cosas y porque aquí se tiran la patata caliente unos a otros, el Partido Popular y el Partido Socialista, y cuando gobernaban unos no se ha hecho, cuando gobernaban los otros con gobierno de su signo político en la comunidad autónoma tampoco se ha hecho, y todos hablan de... Quiere decir que Unidos Podemos lleva en su programa el tema... Llevamos el tren litoral. Luego llevamos otro punto que es, que tampoco se entiende, cerrar el corredor mediterráneo con la electrificación de la línea Algeciras-Bobadilla, que sigue sin electrificar, cuando la Unión Europea no para de insistir en que eso tiene que cerrarse para poder canalizar el transporte de mercancías desde Algeciras hasta el resto de Europa, no por transporte privado, que es uno de los puertos más importantes de Europa, no de España, de Europa. De entrada de mercancías de todo el mundo, claro, a Europa. Y la tercera cosa, también relacionada con las infraestructuras y también con un potencial enorme de generación de empleo, que es el puerto seco de Antequera, tienes una ciudad en el centro casi geográfico de toda Andalucía, desde donde podrías articular toda la logística de la distribución comercial en Andalucía, y ahí la tienes varada y sin, claro, entre otras cosas porque como no comunicas la línea Algeciras-Bobadilla por vía ferroviaria, pues te dificulta más el transporte logístico. Eso, la parte programática. La parte y con respecto a Málaga, la parte con respecto a Málaga de mi compromiso es el principal problema que reflejan los malagueños y las malagueñas cuando se le pregunta, el problema del desempleo. Pero yo ya creo que no es solo el problema del desempleo, sino es también el problema del empleo. La calidad, la remuneración, la rotación, la estacionalidad, la explotación. Y no contratarlo hoy y le doy de baja la semana que viene. Mira, la semana en precampaña estuvimos reunidos con 5 trabajadores despedidos de una compañía aérea que además, londinense, que además había tenido los mayores beneficios de toda su historia este año pasado, y había despedido a 5 trabajadores que trabajaban en la línea de carga. ¿Qué había ocurrido con uno de ellos que llevaba 20 años trabajando en ese puesto? Pues que lo habían sustituido por 5 personas. Nos estamos pareciendo a Tailandia. Hombre, eso significa que creas un puesto de desempleo y en términos netos creas 4 empleos para las estadísticas de algún grupo político. Lo que yo te decía, en los hoteles, antes eran 3 y ahora es uno el que hace todo el trabajo, y como no, mira que tiene la carta de despido así de claro. Otra de las cuestiones, Alberto, que se nos va el tiempo, sí. En mi opinión, vivimos demasiado, digamos, agarrados al tema turístico, tema servicio, tema turístico, y estamos desesperados con el tema, ¿no? Y sin embargo, no creamos otra alternativa, o no se crean otras alternativas. Como a mí me viene ahora mismo a la memoria 2. Una, las nuevas tecnologías, y 2, el tema agrario, porque
Yo compro una lata de membrillo, el membrillo lo hacen, sale en Puente Genil, sí. pero lo enlatan en Barcelona. Sí. Y el aceite de oliva. No, eso en Italia. Entonces, falta industrializar nuestros productos y falta también en tema tecnológico sentarse y sacarle buen provecho, porque da de sí esta zona bastante, ¿no te parece? Completamente de acuerdo. Yo creo que hay, sí, yo creo que no hay que menospreciar el turismo. Es decir, que no lo digo que lo hayas menospreciado, lo digo como principio como afirmación inicial de mi discurso. Sí. No hay que menospreciar el turismo. Lo que tenemos que tener en cuenta es que no puede ser que sigamos manteniendo un turismo que apuesta por la baja calidad, por los bajos precios y por lo que tú decías. Y eso pasa evidentemente por el tipo de servicio que das. Si el servicio que das es de baja calidad, pues evidentemente pues se traduce en que te conviertes en un atractivo para turistas que no buscan aquí una forma de ocio distinta y más enriquecedora para ellos y para nosotros que la que tenemos en estos momentos, ¿no? Luego está el tema agrario, es decir, somos una de las comunidades autónomas, ya no solo la provincia, sino una de las comunidades autónomas donde mayor potencial agrario hay de toda España, el primer sector, y sin embargo donde apenas transformamos en torno al 2% de lo que se produce. Eso significa que el valor añadido de todo lo que se produce y que no lo consumamos aquí, la zanahoria que nos comemos del huerto directamente, todo lo que no se produzca de esa manera y que salga fuera, pues luego nos encontramos con esa aberración de que el membrillo, que debería haber hecho 80 kilómetros de Puente Genil aquí ha hecho 150.000 kilómetros desde y además eso crea riqueza y pues completamente de acuerdo. El valor añadido que hay que incorporarles acá. Bueno, pues me quedan algunas preguntillas que no quiero que sobre el tema de los pactos. Sí. ¿Tú crees que, Alberto, que este país, una vez celebradas las elecciones, porque yo, sinceramente, las encuestas están ahí, y están ahí, pero ¿tú crees que una vez celebradas las elecciones, España va a vivir otra vez la situación de un gobierno en funciones, prepararse para otras elecciones? Sería horroroso, ¿no? ¿No te parece? ¿Tú crees que se llegará a ese acuerdo de estabilidad de gobernabilidad? Completamente. Yo creo que las segundas elecciones van a anular la posibilidad de una tercera, ¿no? Sería absolutamente imposible que no llegáramos a algún tipo de acuerdo. Ahora bien, yo creo que hay que tener en cuenta que hay dos proyectos de país que van a confrontar el próximo 26 de junio, y hay un tercero que va a tener que tomar una decisión importante. Por un lado, el proyecto de país que presenta el Partido Popular, que es ese al que aludíamos hace un momentito, de incremento de la desigualdad, de que tengan más los que más tienen, de recortes en los gastos sociales y de una serie de, lo que hemos vivido en los últimos 4 años. Sí. Y por otro lado, el proyecto de país que nosotros ofrecemos, basado más en la igualdad, basado más en la búsqueda de puestos de trabajo para todos y todas, en recuperar derechos sociales. Y el tercero, ¿quién va a ser? Pues el Partido Socialista, que sí o sí va a tener que decidir por brindarle apoyo activo o pasivo, es decir, o entrar a gobierno, que ya sería el colmo, como ocurre en la gran coalición, ¿no? O abstenerse, ir a permitir que que gobierne el Partido Popular, o apostar por nuestro proyecto, porque ya lo hicimos, le tendimos la mano durante esos pactos, ellos prefirieron aferrarse a la de Ciudadanos, durante la campaña no paramos de tenderle la mano, y es honesta y leal la oferta, y después, sean cuales sean los resultados, nosotros somos conscientes de que este país solo se puede cambiar a mejor de la mano conjunto con el Partido Socialista. Lo último, no podemos olvidar 8,5 millones o 9 de pensionistas. Casi 9 millones, sí. De gente que ha dejado la piel, que han trabajado duro, y además con unas pensiones que no aguantan, yo no diría media de mes, yo creo que no aguantan ni los 10 días, ¿no? 600 y pico, y se dan.
¿Qué política va a llevar con el tema de las pensiones Unidos Podemos? El tema de las pensiones para nosotros es extremadamente sensible, porque no es solo el de las condiciones de vida en las que viven los pensionistas ahora después de haberse partido la espalda durante toda su vida. En el empleo remunerado y en el trabajo sin remunerar y sin reconocer, porque las mujeres de este país han sacado este país adelante tanto o más que los hombres. En la casa ya está tirando para adelante. Exactamente. Y nos hemos encontrado con que llegan a las pensiones, ha llegado a su edad de jubilación, no han cotizado, se encuentran con una pensión contributiva que es una miseria y su vida acaba siendo de tanto sufrimiento cuando debería estar descansando como cuando ha estado trabajando. Sino que además se expresa eso que tú decías, la ruptura del pacto generacional. Esa gente se dejó la piel para que mis padres vivieran mejor y mis padres se dejaron la piel para que yo pudiera vivir mejor. Y de repente nos encontramos con que nos han saqueado, nos han robado a manos llenas y nos hacen responsables o nos quieren hacer responsables y culpables de cómo hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Es una gran frustración. Sí. No solo para esas personas. Y por lo tanto, ese pacto generacional hay que recuperarlo y hay que volver a tener en cuenta a toda esa gente que apostó y se dejó la vida y la salud para que todos pudiéramos, para tener un país mejor, y de repente se encuentran con que vuelven sus hijos a casa porque los han desahuciado o no llegan a final de mes. Sus nietos se están marchando a los aeropuertos porque los aeropuertos y los vemos saliendo porque no tienen futuro. El 60% de los jóvenes de menos de 25 años está en desempleo en este país. ¿Qué futuro, qué país estamos creando cuando nuestros jóvenes se marchan? Luego dicen, no, es que es un problema de la educación porque están poco formados. Oiga usted, si nos quitan a los ingenieros, nos quitan a los informáticos en Alemania, ¿qué ocurre? Que las empresas alemanas aceptan una mano de obra de peor calidad que la que tienen en Alemania. Ellos saben perfectamente allí, claro, que llega una mano de obra, unos trabajadores con unos niveles de cualificación más que elevados, que ellos lo complementan con la información en el puesto de trabajo y que de ahí sale pues futuro para su país, que debería estar en este país generando riqueza. Con las pensiones, yo creo que lo primero es lanzar un mensaje a los pensionistas. Sus pensiones dependen del salario de sus nietos. Si no recuperamos las condiciones de vida, de trabajo decente y de sueldos decentes para sus nietos y sus hijos, sus pensiones van a estar en peligro en los próximos años. Y no habremos sido nosotros, que eso es algo que hay que remarcar. Habrán sido quienes han llevado al país a la situación en la que se encuentra ahora. Y por otro lado, lo que planteamos es la recuperación, la subida de las pensiones mínimas, la recuperación del tema copago. El tema copago hay que eliminarlo. Ese tema hay que no perdamos un minuto de tele hablando del copago, porque el copago hay que eliminarlo en sus distintas expresiones. La atención a la dependencia. Muchas de esas personas son personas dependientes y se han encontrado con que esa gran apuesta del Partido Socialista y del gobierno de Zapatero se ha quedado en el aire. El primer recorte que dio Mariano Rajoy fue a la atención a la dependencia nada más llegar al gobierno. Entonces, bueno, tengan en cuenta que quienes están poniendo en peligro sus pensiones y la vida y las condiciones de vida de sus hijos y de sus nietos y de sus bisnietos son estos gobiernos que han preferido rescatar a los bancos antes que a las personas. Has dicho bien bisnieto, porque mi mujer es bisabuela. Ajá. O sea, quiere decir que yo recuerdo cuando jovencito habían 2 generaciones, 3 casi. Hoy afortunadamente somos 4. Somos cuatro. Bueno, pues Alberto, me gustaría, yo se lo digo a todos, ¿no? Me gustaría que no viniera solo en campaña. Pues yo vengo siempre que me invitan. Creo que todos los medios. Hombre, ¿por qué te lo digo? Porque los que estáis en la causa pública es de obligado cumplimiento de dar. Te comento que lo primero que hicimos cuando terminó la legislatura fue una campaña que se llamó El Congreso en tu Plaza, donde todos y todas las que habíamos tenido responsabilidades públicas en el Congreso durante estos 4 meses, fuimos a contar
qué había pasado y qué habíamos hecho. Es que no vine a verme a mí, ¿no? Vine a ver a la gente. Claro, ¿no? Pero aunque viniera a verte a ti, Y sería un afortunadamente placer. esta emisora que tiene 28, 29 años, tiene su audiencia y además una audiencia fiel. Alberto, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Suerte. Muy amable. Bueno, Vicky, que Nos vemos. Nos seguimos viendo. Gracias. Gracias, Pepe. A todos ustedes también, gracias por seguirnos. Buenas noches y hasta la próxima. Sí se puede, sí se puede, sí se puede.